Antes del amanecer, una niñera cruza la ciudad para asegurar el sustento y los sueños de su hija. En una oficina, conoce a un niño solitario y a un padre ausente, atrapados en su propia rutina. El cuidado inesperado entre ellos crea lazos que ni la sangre explica, y cuando el miedo llama a la puerta, descubren que el amor es presencia y que la familia es quien decide quedarse. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana en el pequeño apartamento de Vallecas, en la periferia de Madrid. Rosalía Concepción, de 38 años, lo apagó rápidamente para no despertar a Taina, su hija de 17 años, que dormía al otro lado de la estrecha habitación. Se levantó con cuidado, pisando las tablas que no crujían. Conocía cada centímetro de aquel pequeño espacio de 32 metros cuadrados al que llamaban hogar. En la cocina improvisada, Rosalía puso agua a hervir. El paquete de café estaba casi vacío y calculó mentalmente cuánto le quedaría para el resto de la semana. El alquiler había subido, la factura de la luz estaba atrasada y el material escolar de Taina había consumido una parte considerable de su último pago. Pero quejarse no era una opción para Rosalía, nunca lo fue. Mientras tomaba el café aguado, observaba la lluvia por la ventana empañada. La previsión era de temporal durante todo el día, lo que complicaría aún más su trayecto hasta el centro de la ciudad. Preparó un sándwich con pan de la panadería de ayer y lo dejó sobre la mesa para Taina, junto con una cariñosa nota. Estudia mucho. Estaré pensando en ti todo el día. Te quiero, mamá. Antes de salir, Rosalía abrió cuidadosamente la mochila de su hija. Entre los cuadernos gastados y libros prestados de la biblioteca comunitaria, encontró un folleto de la UCM con información sobre la selectividad de medicina. Sonrió con los ojos empañados. Sabía que Taina pasaba noches estudiando, sacrificando horas de sueño por un sueño que parecía imposible para su realidad. Pero su hija tenía algo que ella también poseía: determinación. A las 5:15, Rosalía salió a enfrentarse a la lluvia. El primer autobús, lleno de trabajadores somnolientos como ella, tardaría 50 minutos hasta la terminal. De allí tomaría el metro y luego otro autobús hasta Salamanca, un barrio de clase alta donde trabajaría ese día. Rosalía era niñera por días, contratada por una agencia especializada para atender a familias que necesitaban cuidados temporales para sus hijos. Su experiencia y discreción la hacían muy solicitada, principalmente por ejecutivos que necesitaban llevar a los niños al trabajo en días de emergencia. En el trayecto, Rosalía intentaba no pensar en los dolores de rodilla que empeoraban cada día. Se concentraba en las cuentas mentales. ¿Cuánto ganaría ese día? ¿Cuánto necesitaría para comprar el medicamento, para la presión que se le había acabado? ¿Cuánto faltaba para el curso preuniversitario de Taina? Un curso preuniversitario popular había ofrecido una beca parcial a su hija, pero incluso el 30% que tenían que pagar parecía una montaña infranqueable. En la última estación, la lluvia arreció. Rosalía corrió como pudo hasta la parada de autobús, pero no evitó mojarse. Llegó al enorme edificio empresarial en el Paseo de la Castellana a las 7:40, 20 minutos antes de lo acordado. Mientras se secaba discretamente el cabello rizado en el baño de la planta baja, se repetía a sí misma: un día todo esto pasará. Un día mi hija será médica. En el 28º piso, Gustavo Meneses, de 42 años, director financiero de una multinacional, intentaba calmar a Lucas, su hijo de 8 años, mientras atendía una llamada importante de Asia. «Papá, no quiero estar aquí todo el día», se quejaba el niño, dibujando distraídamente en una tableta. Gustavo cubrió el micrófono y susurró: «Solo un poco más, campeón. La niñera ya está llegando para quedarse contigo en la sala recreativa». El divorcio de Gustavo se había concretado hacía solo 6 meses, después de 3 años de constantes peleas con Patricia, su exesposa. La custodia compartida funcionaba relativamente bien, pero Patricia había viajado a Nueva York por trabajo y había extendido el viaje para pasar unos días con su nuevo novio, dejando a Lucas bajo la responsabilidad del padre fuera de lo acordado. Con la escuela en receso, Gustavo no tuvo más alternativa que llevar a su hijo a la oficina. Cuando Rosalía entró en la sala,
encontró a un ejecutivo de aspecto cansado y a un niño que miraba al techo, aburrido. El espacio recreativo del piso había sido adaptado para niños que ocasionalmente necesitaban acompañar a sus padres. Tenía algunos juguetes, libros y una pequeña mesa. Buenos días, soy Rosalía, de la agencia Cuidar Bien. Vengo para acompañar a Lucas hoy. Se presentó con una sonrisa discreta. Gustavo apenas levantó los ojos de los papeles. Genial, tengo reuniones todo el día. Él ya ha almorzado, pero podría necesitar una merienda por la tarde. Estaré en la sala de conferencias, extensión 2815. Rosalía asintió, ya acostumbrada a padres apurados. Se acercó a Lucas, que la observaba con curiosidad. Hola, Lucas. ¿Qué estás dibujando ahí? El niño dudó, pero luego giró la tableta para mostrarle. Es un castillo, con un príncipe que vive solo. Solo. Todo príncipe necesita amigos, ¿no crees? Tiene un dragón amigo, explicó Lucas, señalando una mancha roja en la esquina de la pantalla. Los dragones no abandonan a la gente. Rosalía captó el mensaje entre líneas. Se sentó a su lado y le preguntó sobre sus historias favoritas, sus juegos preferidos, lo que le gustaba comer. Poco a poco, Lucas se fue abriendo. Durante la mañana, Rosalía percibió que, a pesar de los juguetes caros y la tecnología disponible, el niño llevaba una mirada de carencia que ella conocía bien. Mientras coloreaban juntos, Lucas le preguntó sobre su vida. ¿Tienes hijos? Sí, una hija, Taina, de 17 años. ¿Se queda sola cuando trabajas? Va a la escuela y luego estudia en la biblioteca. ¿Quiere ser médica? Los ojos de Lucas brillaron. ¿Médica de verdad? ¿Que cuida a la gente? Sí, sueña con cuidar a personas que no tienen dinero para pagar médicos caros. Mi padre paga médicos caros para mí, comentó Lucas con simplicidad. Pero él nunca puede ir conmigo. Siempre envía al chofer o a la secretaria. En ese momento, Gustavo apareció en la puerta para ver cómo estaban. Se sorprendió al ver a Lucas riendo, mientras Rosalía le enseñaba un juego de palmas que había aprendido en la infancia. Hacía tiempo que no veía a su hijo tan a gusto con alguien. ¿Cómo van las cosas? Anne preguntó, intentando disimular su habitual brusquedad. Estamos muy bien, señor. Lucas es un niño muy inteligente y creativo. Papá, Rosalía me contó que su hija quiere ser médica y que estudian juntas por la noche, porque Rosalía también estudia. Está terminando el bachillerato, ¿sabías? Gustavo miró con más atención a la mujer sencilla que tenía delante. No era común que una niñera temporal creara una conexión tan rápida con Lucas, que generalmente se mostraba reservado con los extraños. No lo sabía, respondió, genuinamente interesado. ¿Tienen hambre? Puedo pedir algo para ustedes. He traído mi fiambrera, señor, pero gracias. Papá, ¿podemos almorzar todos juntos?, preguntó Lucas, sorprendiendo tanto a Rosalía como a Gustavo. El ejecutivo consultó su reloj. Tenía una videoconferencia en 40 minutos, pero algo en la mirada esperanzada de su hijo le hizo dudar. Quizás otro día, campeón. Hoy tengo la agenda llena. La sonrisa de Lucas desapareció y volvió a concentrarse en su dibujo. Rosalía notó el cambio inmediato, y por un breve momento, sus ojos se encontraron con los de Gustavo con una expresión que decía: «Él solo quiere tu atención». Gustavo sintió una incomodidad que no podía nombrar. Volvió a su sala pensando en la niñera y en su hija que soñaba con la medicina, en las noches de estudio después de días de trabajo duro. Pensó en Lucas, solo con sus dibujos de príncipes en castillos vacíos, y en Patricia, que había extendido el viaje por 2 semanas más. Cuando el teléfono volvió a sonar, Gustavo tomó una decisión impulsiva que cambiaría el curso de muchas vidas. Necesitaba hablar con Rosalía. Quizás ella podría ayudarlo de una manera que iba mucho más allá de simplemente cuidar a Lucas por un día. A las 5 de la tarde, cuando la lluvia finalmente dio una tregua, Gustavo regresó a la sala recreativa. Encontró a Lucas y Rosalía sentados en el suelo, rodeados de hojas de papel, donde dibujaban lo que parecía ser una historieta. El niño gesticulaba animadamente, explicando cada detalle de su creación. Y entonces el dragón no es malo, solo protege el castillo porque todo el mundo cree que el príncipe es débil, pero en realidad es muy valiente. Rosalía escuchaba atentamente, haciendo preguntas que estimulaban la imaginación del chico,
Gustavo permaneció en silencio por unos instantes, observando la escena. No recordaba la última vez que había visto a Lucas tan emocionado. «Parece que se divirtieron», comentó finalmente anunciando su presencia. Lucas corrió hacia su padre, sosteniendo uno de los dibujos. «Mira, papá, hicimos una historia». Rosalía dijo que las historietas también son literatura, ¿sabías? «No lo sabía», respondió Gustavo genuinamente sorprendido. «Muy bien, hijo». Rosalía comenzó a organizar los papeles, preparándose para terminar el día. Gustavo carraspeó un tanto incómodo con lo que estaba a punto de proponer. «Señora Rosalía, ¿podemos hablar un minuto?» Ella lo siguió hasta un rincón de la sala, mientras Lucas seguía perfeccionando su dibujo. «Tengo una petición un poco inusual», comenzó Gustavo. «Como ya sabrá, estamos en receso escolar, y la madre de Lucas ha extendido el viaje por 2 semanas más. Me he dado cuenta de que usted y mi hijo, bueno, se han llevado muy bien». Rosalía asintió esperando que él continuara. «Me gustaría saber si usted podría cuidarlo durante estas 2 semanas, no como niñera ocasional por la agencia, sino como una presencia constante. Puedo pagar muy bien». La propuesta tomó a Rosalía por sorpresa. Por un lado, significaría un ingreso extra considerable. Por otro, comprometería sus otros trabajos y la rutina con Taina. «Señor Meneses, agradezco la confianza, pero necesito considerar algunos factores. Tengo otros clientes y principalmente mi hija». «Por favor, llámeme Gustavo», la interrumpió. «Y entiendo sus preocupaciones. ¿Qué le parece si incluimos a su hija en el arreglo? Los días en que no esté en la escuela, podría venir también. Tengo espacio suficiente». Lucas, que aparentemente escuchaba la conversación, se acercó animado. «Sí, Taina puede venir. Le gustarán mis dibujos, ¿verdad, Rosalía?» La niñera sonrió ante el entusiasmo del niño, pero aún dudaba. Conocía bien los límites entre el trabajo y la implicación personal. «Tengo una condición», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la osadía. «¿Usted necesita participar más en la rutina de Lucas. No puedo reemplazar la presencia de un padre». Gustavo retrocedió ligeramente, no esperando tal franqueza. Estaba acostumbrado a delegar y compensar su ausencia con regalos y privilegios. «¿Cómo así exactamente?» «Almuerzos juntos, un tiempo para jugar antes de dormir. Tardes sin teléfono». Lucas no necesita solo supervisión, necesita conexión. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Lucas miraba de uno a otro, sintiendo la importancia de ese momento sin comprenderlo del todo. «Acepto», respondió Gustavo, extendiéndole la mano. «¿Podemos empezar mañana?» En el autobús de vuelta a casa, Rosalía intentaba procesar lo que acababa de suceder. El salario ofrecido por Gustavo era 3 veces mayor que su ingreso mensual actual. Con ese dinero, podría pagar el curso preuniversitario de Taina íntegramente y aún ahorrar un poco. Pero había entrado en un territorio desconocido, había establecido condiciones a un hombre poderoso y se había comprometido a ayudarlo a reconectarse con su hijo. Llegó a casa a las 8 de la noche, encontrando a Taina inclinada sobre los libros, con el cabello rizado recogido en un moño improvisado con un lápiz. «Mamá, no vas a creerlo». La profesora Débora consiguió otra plaza en el curso preuniversitario popular. «Si empiezo a ir ahora, todavía tengo tiempo de prepararme para la selectividad de mitad de año». Rosalía abrazó a su hija, emocionada. «Taina, yo también tengo una novedad. Creo que podemos pagar el curso preuniversitario completo para ti». Mientras explicaba la propuesta de Gustavo, observaba las expresiones de su hija cambiar de la sorpresa a la desconfianza y finalmente al entusiasmo. «Entonces voy a conocer a ese niño y a su padre, y puedo estudiar allí cuando no esté en el curso preuniversitario». «Sí, pero recuerda, voy como profesional, no como amiga de la familia o algo así». Taina sonrió. «Siempre dices eso, mamá, pero al final te preocupas por todos los niños que cuidas». «Esta vez es diferente», insistió Rosalía. «Este hombre, Gustavo, necesita aprender a ser padre. Y el niño Lucas, hay mucha carencia emocional allí». A la mañana siguiente, a las 7:30, Rosalía y Taina esperaban en la portería del lujoso edificio donde Gustavo vivía, en el barrio de El Viso.
El portero las analizó de arriba a abajo antes de permitirles la entrada, no sin antes confirmar por telefonillo, con el apartamento 1401. El ascensor privado se abrió directamente en el ático dúplex. Lucas corrió a recibirlas, todavía en pijama, mientras Gustavo aparecía justo detrás, impecablemente vestido con un traje azul marino, hablando rápidamente por teléfono. «Bienvenidas», dijo, cubriendo el micrófono. «Lucas, muéstrales la casa mientras termino esta llamada. La habitación de invitados está preparada, Rosalía, por si necesitan usarla». Y así comenzó la jornada. Las primeras horas estuvieron marcadas por un reconocimiento mutuo de los espacios y límites. Taina, inicialmente tímida, pronto se encantó con la biblioteca particular de Gustavo y pidió permiso para explorar la colección de libros. Lucas, por su parte, no se despegaba de Rosalía, mostrando cada rincón del apartamento como si presentara un reino encantado. «Y aquí está mi habitación. Tengo muchos juguetes, pero la mayoría ni los uso. Puedes elegir cualquiera para llevar a tu casa después». Rosalía notó las paredes azules decoradas con pegatinas de planetas y astronautas, la cama arreglada probablemente por la empleada de la limpieza y la ausencia completa de fotografías familiares. Había algo profundamente impersonal en aquella habitación infantil llena de objetos caros. A las 9, Gustavo apareció en la cocina, donde Rosalía preparaba el desayuno para los niños. «Necesito salir para una reunión. Debo volver alrededor de las 2», anunció cogiendo una carpeta de la mesa. «Pensé que hoy empezaríamos con nuestro acuerdo», respondió Rosalía tranquilamente. El desayuno en familia era el primer punto. Gustavo se detuvo, como si hubiera sido sorprendido en una transgresión. Lucas lo observaba sosteniendo una tostada en el aire. «¿Vas a desayunar con nosotros, papá?». Tras un momento de vacilación, Gustavo dejó la carpeta a un lado y se sentó a la mesa. «Claro, hijo. ¿Qué tenemos para comer?». Durante el desayuno, Rosalía observó las interacciones entre padre e hijo. Gustavo preguntaba sobre la escuela, pero sus preguntas eran genéricas, casi ensayadas. Lucas respondía brevemente, como si supiera que el interés de su padre era limitado. Taina, percibiendo la incomodidad, comenzó a hablar sobre las historietas que Lucas había mencionado, y pronto los cuatro estaban discutiendo sobre superhéroes y villanos. «Nunca pensé que hablaría sobre Spider-Man a las 9 de la mañana un martes», comentó Gustavo, consultando el reloj discretamente. «La vida está hecha de pequeños momentos como este», respondió Rosalía. «Son ellos los que quedan en la memoria». Después del desayuno, mientras Gustavo se preparaba para salir, Lucas pidió mostrar su proyecto de historietas a Taina. Los dos niños, uno de 8, otra de 17, se dirigieron a la habitación, dejando a los adultos a solas. «¿Siempre fuiste así?», preguntó Gustavo intrigado. «¿Cómo? Tan directa, tan segura sobre lo que realmente importa». Rosalía sonrió. «Cuando tienes poco, aprendes a valorar lo esencial, y el tiempo de calidad es algo que no se compra, señor Meneses». «Gustavo», corrigió él, «y creo que tengo mucho que aprender de usted». En las horas siguientes, Rosalía estableció una pequeña revolución en la rutina de la casa. Taina ayudó a Lucas con sus dibujos, explicando conceptos de narrativa y construcción de personajes. Rosalía organizó los juguetes olvidados y descubrió juegos de mesa empolvados en el fondo de un armario. Cuando Gustavo regresó para el almuerzo, según lo prometido, encontró la sala transformada en un espacio de creación colectiva. «¿Qué está pasando aquí?», Jean preguntó sorprendido al ver cartulinas, lápices de colores y revistas esparcidas por la alfombra que normalmente permanecía inmaculada. «Estamos creando nuestra propia historieta», explicó Lucas radiante. «Es sobre un hombre muy ocupado que olvidó cómo jugar, pero un dragón amigo y una hada sabia le ayudan a recordar». Taina se ruborizó ligeramente, pero siguió dibujando. Rosalía observó la reacción de Gustavo con atención. Él podría irritarse con el desorden, con la obvia referencia a su propia vida, o simplemente ignorar la actividad. Para su sorpresa, Gustavo aflojó la corbata, se quitó la chaqueta y se sentó en el suelo. «¿Y dónde encajo yo en esta historia?», preguntó cogiendo un lápiz azul. «Puedes ser el hombre ocupado, papá,
respondió Lucas con una honestidad desconcertante. Taina y Rosalía intercambiaron miradas, intentando contener la risa. Gustavo, por su parte, pareció reflexionar seriamente sobre la propuesta. «Sabes, creo que realmente necesito la ayuda de un dragón y un hada para recordar cómo se juega», admitió comenzando a dibujar junto a su hijo. Aquella tarde, algo sutil cambió en la dinámica entre ellos. Mientras creaban juntos, las jerarquías sociales y económicas que los separaban parecieron disolverse momentáneamente. Eran solo 4 personas compartiendo historias, risas e ideas. Al final del día, cuando Rosalía y Taina se preparaban para volver a casa, Gustavo las sorprendió con una invitación. «Mañana es miércoles», dijo él. «Pensé en tomarme el día libre para llevar a Lucas al Parque del Retiro. ¿Les gustaría acompañarnos?». Lucas saltó de alegría con la idea, mientras Taina miraba a su madre expectante. «Sería genial», respondió Rosalía, «pero recuerde que estoy aquí por trabajo». «Considérelo un día de trabajo al aire libre». «Entonces», replicó Gustavo con una sonrisa, «con derecho a helado y todo lo demás». De camino a casa, en el autobús lleno, Taina sostenía firmemente la carpeta con materiales escolares que Gustavo había insistido en darle. «Es diferente de lo que pensé que sería», comentó la adolescente. «Creí que sería más snob». Rosalía pensaba lo mismo, pero mantuvo la cautela. «Está intentándolo, Taina, pero recuerda, nuestro trabajo allí es temporal. No podemos apegarnos demasiado». Pero mientras decía eso, una voz interior le preguntaba, ¿no sería ya demasiado tarde para tal advertencia? El Parque del Retiro resplandecía bajo el suave sol de aquel miércoles. Después de días de lluvia constante, el cielo de Madrid finalmente se abría en un azul raro, como si quisiera celebrar aquel momento único. Gustavo había aparcado su BMW cerca de la puerta 4, y ahora los 4 caminaban entre familias y deportistas que aprovechaban el buen tiempo. Lucas corría delante, deteniéndose ocasionalmente para esperar a los adultos, mientras Taina fotografiaba con el móvil los árboles y esculturas del parque. Rosalía observaba todo con una sonrisa contenida, todavía incómoda con la situación inusual, un paseo con su empleador y los niños como si fueran... ¿Qué exactamente? «Pareces preocupada», comentó Gustavo caminando a su lado. «Solo estoy intentando entender mi papel aquí hoy», respondió ella con franqueza. «Soy la niñera, la invitada, la guía turística del parque». Gustavo rió, un sonido que Rosalía percibió como raro. «¿Qué tal si eres simplemente tú misma? Creo que eso es lo que más le gusta a Lucas de ti». Antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por Lucas, que había vuelto corriendo. «¡Papá! Hay un vendedor de palomitas allí. ¿Podemos comprar?» «Claro, campeón». Mientras Gustavo y Lucas se alejaban hacia el vendedor, Taina se acercó a su madre. «Este lugar es increíble, mamá. ¿Ya habías venido aquí?» «Una vez cuando eras pequeña. Te traje a ver la Bienal, ¿recuerdas?» Taina negó con la cabeza, indicando que no recordaba. «Podríamos volver más a menudo. Sería perfecto para estudiar al aire libre». Rosalía asintió, pensando en cómo la vida estaba cambiando rápidamente. Una semana atrás apenas podían pagar las facturas. Ahora su hija estaba recibiendo materiales escolares caros y planeando visitas al retiro para estudiar. Cuando Gustavo y Lucas regresaron con palomitas para todos, se sentaron en un césped a la sombra de un gran árbol. Parecía una escena sacada de un anuncio de margarina, la familia perfecta, disfrutando de un día en el parque, excepto por el hecho de no ser una familia de verdad. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Lucas de repente mirando a Rosalía y Gustavo. Los adultos intercambiaron miradas incómodas. «Rosalía es mi empleada, Lucas», explicó Gustavo. «Ella te está cuidando mientras mamá está de viaje». El niño frunció el ceño, confuso. «Pero los empleados no salen a pasear con los jefes. El tío Roberto nunca sale a tomar helado contigo. Y él trabaja para ti desde hace años». Taina ahogó una risa con la mano, mientras Rosalía intentaba formular una respuesta apropiada. «Existen diferentes tipos de trabajo, Lucas», explicó ella amablemente. «El mío implica cuidarte, lo que incluye momentos divertidos como este». «¿Y qué hay de Taina? ¿Ella también trabaja para el padre?».
Esta vez Gustavo intervino. Taina es nuestra invitada. Y para ser sincero, me está encantando conocerlas a las dos. Es refrescante. Algo en la forma en que lo dijo, con una sinceridad desarmada, hizo que Rosalía desviara la mirada, súbitamente consciente de una conexión que se formaba entre ellos más allá de la relación profesional. La tarde transcurrió a un ritmo tranquilo. Visitaron el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde Taina mostró conocimientos sorprendentes, impresionando a Gustavo. Alquilaron una bicicleta para 4 personas y pedalearon alrededor del lago, riendo de los intentos torpes de sincronización. Compraron helados y se sentaron a la orilla del agua, observando a los patos. En un momento dado, Rosalía percibió que Gustavo había dejado el móvil en el coche. No revisaba correos, no hacía llamadas, no consultaba la bolsa de valores. Estaba totalmente presente, algo que ella sospechaba que era extraordinariamente raro. «Tu padre está diferente hoy», comentó Taina, mientras caminaban un poco detrás de Gustavo y Lucas, que ahora intentaban volar una cometa. Diferente cómo. Más ligero. Cuando llegamos a su apartamento por primera vez, parecía que cargaba el mundo a sus espaldas. Rosalía observó al empresario riendo con su hijo, ayudándole a lanzar la cometa al viento. A veces, la gente solo necesita permiso para ser feliz. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Lucas declaró solemnemente que ese había sido el mejor día de toda su vida. El comentario, hecho con la intensidad dramática típica de un niño, causó un impacto visible en Gustavo. De vuelta, decidieron pasar por la casa de Rosalía y Taina antes de regresar al apartamento de Gustavo. La niñera dudó inicialmente. Su pequeño apartamento en la periferia era un contraste flagrante con el lujoso ático de El Viso, pero Lucas insistió en que quería ver dónde vivían. El coche importado de Gustavo desentonaba completamente con las estrechas calles de Vallecas. Niños jugaban a la pelota en el asfalto, señoras charlaban en las aceras y música alta salía de algunas ventanas. Era un mundo completamente diferente al que Gustavo y Lucas vivían. El apartamento de Rosalía estaba en el 3er piso de un edificio sin ascensor. Mientras subían las escaleras, ella no pudo evitar notar la expresión de Gustavo, no de desdén como había temido, sino de genuina curiosidad. «Bienvenidos a nuestra casa», anunció abriendo la puerta. «No es grande, pero es nuestro hogar». Lucas entró primero, mirando todo con fascinación. El apartamento era pequeño, pero extremadamente organizado y acogedor. Había plantas en macetas improvisadas, estanterías hechas de cajas pintadas, y una infinidad de notas, fotos y dibujos fijados en la nevera con imanes de colores. «Tienen muchas fotos», exclamó Lucas acercándose para ver mejor. «Y notas también. Es nuestro mural de la felicidad», explicó Taina señalando una Polaroid donde ella y su madre sonreían frente a una biblioteca pública. «Cada momento especial va a parar allí». Gustavo observaba en silencio. En su apartamento de 300 metros cuadrados, apenas había objetos personales. Las paredes estaban decoradas con obras de arte seleccionadas por un diseñador de interiores. Las fotografías eran raras, y los espacios, aunque lujosos, carecían del alma que desbordaba en aquellos pocos metros cuadrados. «¿Quieren un café?», Sai ofreció Rosalía, sintiéndose extrañamente cómoda con la visita inesperada. «Acabo de hacer pan de queso, receta de mi abuela». Sentados en la pequeña mesa de la cocina, con tazas de café y un plato de pan de queso aún caliente, conversaron como viejos amigos. Lucas contó sobre sus clases de natación. Taina habló sobre su sueño de cursar medicina. Y Gustavo, sorprendentemente, compartió historias de su infancia en el interior de Madrid, donde su padre tenía una pequeña tienda de materiales de construcción. Ayudaba con las entregas los fines de semana, contó él. Conocía cada calle de la ciudad, cada cliente por su nombre. ¿Cómo salió de allí para convertirse en...? «Bueno, ¿quién soy?», preguntó Taina, curiosa. «Conseguí una beca para estudiar administración en el IE Business School. Luego unas prácticas en un banco de inversiones, ascensos, cambios, y acabé perdiendo la conexión con aquella vida más simple». Rosalía percibió una nota de melancolía en su voz. «¿Todavía tiene familia allí?»,
Mis padres fallecieron hace algunos años. Tengo un hermano en Toledo, pero nos vemos rara vez. Papá, interrumpió Lucas, podemos traer a Rosalía y a Taina a cenar a casa mañana. Quiero mostrarle a Taina mi colección de libros de ciencia. La pregunta inocente trajo de vuelta la realidad que temporalmente habían olvidado. Rosalía era una empleada, contratada para un servicio específico. Si ellas quieren, respondió Gustavo, mirando a Rosalía como si pidiera su aprobación. Mañana tengo que estudiar para un examen, dijo Taina rápidamente, percibiendo la incomodidad de su madre. Pero mi madre estará allí, ¿verdad? Sí, estaré allí mañana temprano, confirmó Rosalía retomando el tono profesional. Mientras se despedían en la puerta del apartamento, Lucas sorprendió a Rosalía con un abrazo apretado. Gracias por el mejor día de mi vida, susurró él, antes de seguir a su padre escaleras abajo. Cuando la puerta se cerró, Taina miró a su madre con una sonrisa pícara. ¿Qué pasó?, preguntó Rosalía descalzándose los zapatos cansados. Nada, respondió la adolescente, dirigiéndose al pequeño baño. Solo creo que el señor Meneses no la mira a usted como si fuera solo la niñera. Rosalía negó con la cabeza, negándose a alimentar tales pensamientos. No seas tonta. Somos de mundos diferentes, Taina. Esto que viste hoy fue solo un paréntesis en la realidad. Pero aquella noche, mientras preparaba la fiambrera para el día siguiente, Rosalía se encontró rememorando la forma en que Gustavo la había mirado cuando probó su pan de queso, la manera en que había reído sin reservas durante el paseo en bicicleta, la atención con la que había escuchado a Taina hablar sobre sus sueños. Había algo allí, una conexión, una posibilidad, que la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. Al otro lado de la ciudad, en el silencio de su ático, Gustavo miraba a Lucas dormido. El hijo sostenía un dibujo que había hecho durante el día. 4 figuras de palitos, sonriendo bajo un sol amarillo brillante. Mi familia, decía la leyenda infantil. Mientras guardaba el dibujo en el cajón de la mesita de noche, Gustavo percibió que por primera vez en años no sentía la soledad que normalmente lo consumía en aquel apartamento enorme y vacío. Algo había cambiado, o alguien lo había cambiado a él. A la mañana siguiente, cuando el timbre sonó puntualmente a las 8, Lucas corrió a atender, como si esperara no solo a Rosalía, sino la promesa de un nuevo día especial. «Buenos días», exclamó el niño abriendo la puerta con una gran sonrisa. «Tengo una sorpresa para ti». Rosalía entró curiosa. En la mesa del comedor, un elaborado desayuno estaba servido. Frutas cortadas, panes variados, pasteles, zumos y café. En el centro, una tarjeta hecha a mano decía, «Gracias por el mejor día». Lucas se despertó a las 6 para ayudar a preparar todo, explicó Gustavo, apareciendo en la sala vistiendo no un traje, como de costumbre, sino vaqueros y una camisa casual. «Y me he tomado otro día libre. Pensé que podríamos visitar su casa de nuevo». Lucas quedó fascinado con su barrio. Rosalía sintió el corazón acelerarse, dividida entre la alegría de ver a Lucas tan feliz y el peligro de borrar aún más las líneas entre el trabajo y la implicación personal. «En realidad», comenzó ella, eligiendo las palabras con cuidado, «pensé en llevar a Lucas a conocer la biblioteca comunitaria de nuestro barrio hoy. Taina estará allí estudiando, y hay un taller de historietas que creo que le encantaría». Lucas saltó de emoción, mientras Gustavo parecía ligeramente decepcionado por no haber sido incluido en el plan. «Buena idea», dijo él finalmente. «Tengo algunas reuniones que puedo adelantar. Entonces, ¿nos encontramos para cenar?» En ese momento el teléfono de Gustavo sonó. El nombre Patricia parpadeaba en la pantalla. Él dudó antes de contestar, alejándose un poco. «Hola, Patricia». «Sí, él está bien». «¿2 semanas más? Pero dijiste que volverías el viernes». Rosalía percibió la tensión crecer en los hombros de Gustavo. Lucas, por su parte, dejó de sonreír y comenzó a jugar distraídamente con una servilleta, fingiendo no escuchar la conversación. «Entiendo. Sí, he podido arreglar todo aquí. No tienes que preocuparte». Cuando colgó, el silencio pesó en la sala. Lucas miraba al suelo, y Rosalía sabía exactamente lo que él estaba sintiendo. El abandono, la sensación de no ser prioridad.
¿Mamá se va a quedar más tiempo en Nueva York?, preguntó el niño, aún sin levantar los ojos. Sí, hijo, ella tuvo que alargar el viaje por trabajo. Lucas asintió, como si ya esperara esa respuesta. Después, sorprendiendo a ambos adultos, se levantó y abrazó a su padre por la cintura. Está bien, papá. Te tengo a ti. Y a Rosalía, y a Taina también. Gustavo tragó saliva, visiblemente emocionado por el gesto de su hijo. Sus ojos se encontraron con los de Rosalía por encima de la cabeza de Lucas, comunicando una silenciosa petición de ayuda, de comprensión, de colaboración. «¿Qué les parece si vamos todos juntos a la biblioteca?», sugirió ella, tendiendo un puente invisible a aquel hombre que, a pesar de todo su poder y riqueza, parecía tan vulnerable como cualquiera. «Después podemos almorzar por allí mismo. Conozco un restaurante sencillo, pero con el mejor cocido madrileño de la zona este». La sonrisa que Lucas dio en ese momento, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos, fue la confirmación de que estaban en el camino correcto. Y mientras Gustavo guardaba el móvil en el bolsillo, decidido a mantenerse presente, Rosalía percibió que habían cruzado una frontera invisible. Ya no eran solo empleada y jefe, niñera y cliente. Eran dos personas intentando reconstruir algo roto, creando puentes sobre mundos diferentes, unidas por una única certeza, la de que el amor en sus múltiples formas es la fuerza más transformadora que existe. Las 2 semanas que debían ser temporales se transformaron en un mes. Patricia había pospuesto nuevamente su regreso, esta vez alegando un proyecto importante en Chicago que la mantendría fuera por 15 días más. Gustavo no protestó, algo impensable semanas atrás. La verdad, que él apenas admitía para sí mismo, era que la ausencia de su exesposa había creado espacio para una nueva dinámica en su vida. La rutina que se había establecido era sorprendentemente armoniosa. Rosalía llegaba temprano todas las mañanas y preparaba el desayuno para los 3. Gustavo redujo sus horas en la oficina y pasó a trabajar más desde casa, participando activamente en los momentos con Lucas. Taina venía frecuentemente, después de las clases del curso preuniversitario, trayendo libros e historias que encantaban al niño. Aquella soleada viernes, Gustavo propuso algo especial. ¿Qué tal un picnic en la Sierra de Guadarrama el domingo? Podemos pasar el día entero allí, hacer una ruta ligera, observar pájaros. ¿Qué les parece? «Feo sí», exclamó Lucas saltando en el sofá. «Podemos llevar la cometa que compramos en el parque». «La meteorología prevé buen tiempo», confirmó Gustavo mirando a Rosalía. «¿Ustedes dos nos acompañarían?» Taina, que terminaba un ejercicio de química en la mesa, levantó los ojos esperanzada. Rosalía dudó. Los domingos eran tradicionalmente sus días libres, reservados para tareas domésticas y el único momento verdaderamente suyo. Sería como un paseo. «No trabajo», añadió Gustavo percibiendo su vacilación. «Quiero decir, usted estaría allí como nuestra amiga». La palabra flotó en el aire, cargada de significados implícitos. ¿Eran amigos ahora? ¿Qué exactamente se habían convertido en esas semanas de convivencia diaria? «Vamos, mamá», insistió Taina. «Hace tiempo que no hacemos algo así». «Está bien», asintió Rosalía, incapaz de resistir al entusiasmo colectivo. «Pero dejen que yo prepare la comida. Ustedes dos en la cocina siguen siendo un desastre». Gustavo rió, recordando el intento frustrado de hacer tortitas el domingo anterior, que había resultado en una cocina cubierta de harina y una masa que más parecía cemento. Cerrado. «Yo me encargo del transporte y las bebidas, usted de la comida y los niños de la diversión». El domingo llegó con un cielo de azul impecable, como lo había prometido. Gustavo apareció en el apartamento de Rosalía y Taina a las 8 de la mañana. Con Lucas ya instalado en el asiento trasero del coche, rodeado de equipos de picnic. «Buenos días, señoras», saludó él con una sonrisa que iluminaba sus ojos. «¿Listas para la aventura?». Durante el trayecto hasta la Sierra de Guadarrama, Rosalía observó cómo Gustavo había cambiado. El hombre tenso y distante del primer encuentro había dado paso a alguien que cantaba canciones infantiles con su hijo, que hacía chistes tontos, que parecía genuinamente relajado. Sus arrugas de preocupación se habían suavizado,
e incluso su postura parecía menos rígida. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama los recibió con su exuberante bosque mediterráneo. Eligieron una ruta moderada, adecuada para todos, y caminaron durante aproximadamente 1 hora hasta llegar a un claro cerca de un pequeño arroyo. El lugar era perfecto. Césped verde, árboles frondosos que proporcionaban sombra parcial y el sonido tranquilizante del agua corriente. Extendieron 2 toallas coloridas en el suelo y Rosalía comenzó a desempacar los sándwiches, ensaladas, frutas y pasteles que había preparado. Lucas y Gustavo fueron a explorar el arroyo, mientras Taina organizaba los platos desechables y los cubiertos. «Parecen una familia», comentó la adolescente en voz baja, mirando en dirección al padre y al hijo que saltaban de piedra en la orilla del arroyo. «Taina, por favor, no empieces con eso de nuevo. Solo digo lo que veo, mamá». Él la mira a usted como papá miraba en las fotos antiguas. Rosalía sintió que su rostro se enrojecía. Sabía que algo estaba cambiando entre ella y Gustavo. Las largas conversaciones después de que Lucas se dormía, las manos que ocasionalmente se tocaban al pasarse objetos, las miradas que se sostenían por unos segundos más de lo necesario. «Somos de mundos diferentes, hija. Y él es mi jefe, no lo olvides. ¿Y qué? ¿La abuela no era empleada doméstica cuando conoció al abuelo que era dueño de la panadería?» Y mira que en su época el prejuicio era aún mayor. Antes de que Rosalía pudiera responder, Gustavo y Lucas regresaron, con el niño exhibiendo orgullosamente algunas piedras coloridas que había recogido. «Mira, Taina. Esta brilla cuando se moja. Puede ser un mineral importante para la ciencia». La adolescente examinó las piedras con la seriedad que Lucas esperaba. Muy interesante. Necesitaremos hacer algunas pruebas en el laboratorio para confirmar tu teoría». El almuerzo transcurrió en un ambiente de alegría distendida. Comieron a la sombra de los árboles, conversando sobre todo y nada. Lucas contó historias fantásticas sobre los animales del bosque. Taina habló sobre su proyecto de iniciación científica en el curso preuniversitario. Gustavo compartió recuerdos de campamentos de su infancia. Y Rosalía, permitiéndose relajarse gradualmente, cantó antiguas canciones que su abuela le había enseñado. Después de la comida, Lucas pidió volar la cometa. El lugar era ideal. El claro ofrecía suficiente espacio abierto y una brisa constante soplaba, perfecta para volar cometas. «Vamos a aquella parte más elevada», sugirió Gustavo, señalando una pequeña loma en el extremo del claro. Mientras Taina y Rosalía recogían los restos del picnic, padre e hijo se alejaron con la cometa colorida que habían comprado semanas antes. Desde donde estaban, las mujeres podían ver a Lucas corriendo y riendo, sujetando el carrete, mientras la cometa subía graciosamente al cielo. «Miren, está volando», gritó el niño agitando la mano con entusiasmo. Fue entonces cuando sucedió. Todo pareció moverse a cámara lenta. Lucas, emocionado con el éxito de la cometa, no notó la raíz de árbol expuesta en el camino. Tropezó, perdió el equilibrio y al intentar agarrarse a una rama baja, acabó cayendo por un pequeño terraplén lateral que no habían percibido. El grito de dolor fue instantáneo y aterrador. Gustavo fue el primero en reaccionar, bajando el terraplén en segundos. Rosalía y Taina corrieron detrás. Lucas estaba consciente, pero lloraba intensamente sujetándose la pierna derecha. Incluso a distancia, Rosalía pudo ver el ángulo anormal en que estaba. «No intentes moverlo», alertó ella acercándose. Años cuidando niños le habían enseñado primeros auxilios básicos. «Lucas, cariño, intenta quedarte lo más quieto posible, ¿vale?» Gustavo estaba pálido, visiblemente en shock. «¿Qué hacemos? Necesitamos una ambulancia, pero estamos en medio de la ruta». «Papá, me duele mucho», sollozaba Lucas. Rosalía evaluó rápidamente la situación. «Taina, en mi bolso hay un botiquín de primeros auxilios. Tráelo, por favor. Gustavo, necesitamos estabilizar su pierna antes de moverlo. Parece ser una fractura de tibia». La calma y competencia de Rosalía en ese momento crítico contrastaban con el pánico creciente de Gustavo. Mientras Taina corría de vuelta a buscar el botiquín, Rosalía sostuvo la mano de Lucas, manteniendo contacto visual con él. «Todo va a salir bien, mi amor. Sé que duele mucho, pero eres fuerte.
Necesitamos mantener tu pierna quieta hasta que consigamos ayuda, ¿entiendes? El niño asintió entre sollozos, apretándole la mano con fuerza. Gustavo parecía perdido. ¿Cómo lo sacamos de aquí? Estamos a casi 1 hora de la entrada del parque. Uno de nosotros necesita ir a buscar ayuda, decidió Rosalía. Taina puede quedarse conmigo y Lucas, mientras tú vuelves a buscar a los guardabosques. Ellos deben tener el equipo adecuado para rescate. Taina regresó con el botiquín de primeros auxilios. Con gestos precisos, Rosalía limpió los arañazos visibles y, con la ayuda de su hija, improvisó una inmovilización para la pierna de Lucas usando revistas del botiquín y bufandas. «Tengo miedo», murmuró Lucas, su carita contraída por el dolor. «Lo sé, cariño, pero estamos aquí contigo. No te vamos a dejar solo ni por un segundo», aseguró Rosalía, acariciándole el cabello sudado. Gustavo, que observaba la escena con una mezcla de admiración e impotencia, finalmente recuperó parte de su compostura. «Voy a buscar ayuda. Volveré lo más rápido posible». Antes de salir, se arrodilló junto a su hijo. «Sé fuerte, campeón. Papá promete que todo saldrá bien». Entonces, para sorpresa de Rosalía, Gustavo le tomó el rostro entre las manos y, sin palabras, le depositó un beso en la frente. Un gesto de confianza y gratitud tan sincero que le hizo arder los ojos. «Cuídalos», pidió él simplemente, antes de salir corriendo por la ruta. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Rosalía. Mantuvo a Lucas hidratado y consciente, contándole historias para distraerlo del dolor, mientras Taina verificaba constantemente los signos vitales del niño, poniendo en práctica lo que había aprendido en las clases de biología. Cuando finalmente escucharon voces que se acercaban, el alivio fue inmenso. Gustavo regresaba acompañado por 3 guardabosques, equipados con una camilla especial para rescate en rutas. «Fractura abierta de tibia», informó el paramédico tras una evaluación rápida. «Vamos a estabilizarlo adecuadamente y llevarlo al hospital más cercano». El trayecto de vuelta por la ruta fue tenso, con Lucas siendo transportado en la camilla especializada. Gustavo lo seguía al lado, sosteniendo la mano de su hijo, mientras Rosalía y Taina venían justo detrás, llevando las pocas pertenencias que pudieron recoger. En el hospital municipal más cercano a la reserva, Lucas fue inmediatamente enviado a exámenes. La radiografía confirmó la sospecha: fractura de tibia que necesitaría intervención quirúrgica. También tenía algunos cortes profundos que necesitarían puntos. En la sala de espera, Gustavo caminaba de un lado a otro, alternando entre llamadas a su médico particular y momentos de silencio atormentado. Rosalía y Taina permanecían sentadas, exhaustas física y emocionalmente. «Conseguí autorización para trasladarlo al Hospital Ruber Internacional en cuanto esté estabilizado», informó Gustavo, finalmente sentándose junto a ellas. «Mi traumatólogo ya está siendo avisado». Rosalía asintió, intentando ignorar la súbita distancia que sintió. El Gustavo ejecutivo, acostumbrado a resolver problemas con poder y dinero, estaba de vuelta. «Estuviste increíble allí en el bosque», continuó él, sorprendiéndola. «Si no fuera por ti, solo hice lo que cualquier persona haría», respondió ella esquivando el cumplido. «No, Rosalía. Mantuviste la calma cuando yo estaba en pánico. Sabías exactamente qué hacer. Lucas confía en ti de una manera que...» Se detuvo, incapaz de completar la frase. Taina, percibiendo la intensidad del momento, se levantó discretamente. «Voy a buscar una cafetería. Tengo hambre. ¿Alguien quiere algo?». Cuando se quedaron a solas, Gustavo tomó las manos de Rosalía entre las suyas. «He estado tan consumido por el trabajo en los últimos años que olvidé cómo ser padre, cómo estar presente, cómo cuidar verdaderamente. Y entonces apareciste tú, con tu sabiduría sencilla, tu amor incondicional, tu fuerza». Rosalía sintió que se le formaban lágrimas, pero resistió. «Gustavo, somos de mundos diferentes. Usted es mi jefe y...». «No», la interrumpió con firmeza. «No somos solo jefe y empleada. Ya no, estas semanas, tú y Taina trajeron vida a nuestra casa. Trajeron significado, que hoy cuando vi a Lucas herido, me di cuenta de que no quiero volver a la vida que teníamos antes». Antes de que Rosalía pudiera responder, un médico apareció en la puerta. «¿Familiares de Lucas Meneses?».
Ambos se levantaron instantáneamente. «Soy el padre», dijo Gustavo avanzando. «Y yo soy...» Rosalía dudó sin saber cómo definirse. «Ella es de la familia», completó Gustavo con convicción. «Puede hablar delante de ella». El médico asintió. «La cirugía será necesaria, pero no es de alto riesgo. Ya hemos estabilizado la fractura provisionalmente y hemos puesto los puntos en los cortes. Él está sedado ahora. La transferencia al hospital solicitado ha sido autorizada y la ambulancia llegará en aproximadamente 1 hora». Cuando el médico se alejó, Gustavo se volvió hacia Rosalía. «Quiero que tú y Taina vengan al hospital con nosotros. Y después, quiero que se queden en casa conmigo y Lucas, no como niñera y su hija, sino como parte de nuestra familia». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de posibilidades. Rosalía sintió el corazón dispararse, dividida entre el miedo y la esperanza. «Gustavo, esto es una locura. Estás emotivo por el accidente. No estás pensando con claridad». «Al contrario», replicó él, sujetando firmemente sus manos. «Por primera vez en años, estoy viendo con absoluta claridad. Cuando Lucas cayó, no fui yo quien supo qué hacer. Fuiste tú. Cuando él está triste, ¿no es a mí a quien busca primero? Es a ti. Y cuando estoy perdido, sin rumbo...» Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. «Es en tus ojos donde encuentro el camino de vuelta a casa». Rosalía cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. Parte de ella quería creer en aquella posibilidad. Un nuevo comienzo, una familia reconfigurada, un amor que trascendía barreras sociales. Otra parte temía estar viviendo una fantasía temporal que se disolvería ante la primera dificultad real. «Hagamos esto», propuso Gustavo, leyendo su vacilación. «Por ahora, ustedes dos vienen a casa para ayudar en la recuperación de Lucas. Él necesitará cuidados especiales, y usted es la mejor persona para eso. Mientras tanto, podemos dejar que las cosas fluyan naturalmente, sin presión, sin expectativas definidas, solo personas que se preocupan unas por otras, cuidando juntas de un niño al que amamos». La propuesta era sensata, un término medio que no la obligaba a tomar decisiones drásticas en el calor de la emoción. Rosalía asintió lentamente. «Está bien. Nos quedaremos hasta que Lucas se recupere. Pero necesitaremos establecer algunas reglas claras, especialmente con Taina presente». «Absolutamente», asintió Gustavo, el alivio evidente en su expresión. «Y prometo que su hija tendrá todo el apoyo para seguir estudiando. El curso preuniversitario, los libros, lo que sea necesario». En ese momento, Taina regresó con sándwiches y refrescos. Miró de uno a otro captando la atmósfera cargada. «¿Me perdí algo?», preguntó arqueando una ceja. Rosalía intercambió una mirada cómplice con Gustavo antes de responder. «Tenemos una propuesta que discutir contigo, hija. Una que puede cambiar nuestras vidas completamente». Y mientras explicaban el arreglo temporal, Rosalía percibió que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo sobreviviendo, sino considerando la posibilidad de verdaderamente vivir. El miedo aún existía, las dudas persistían, pero ahora había también algo nuevo brotando en su corazón, la esperanza de un futuro que hasta semanas atrás jamás habría imaginado posible. El apartamento de Gustavo se transformó completamente en las semanas que siguieron al accidente. Lo que antes era un espacio elegante pero frío, decorado con precisión milimétrica por un diseñador renombrado, ahora mostraba claras señales de vida y calor humano. Había libros apilados en la mesa de centro, materiales de estudio de Taina esparcidos por la oficina, dibujos de Lucas fijados en las puertas de la nevera, con imanes de colores, y el aroma constante de comida casera llenando los ambientes. En la habitación de invitados, ahora permanentemente ocupada por Rosalía y Taina, fotos enmarcadas traídas del antiguo apartamento compartían espacio con flores frescas que Gustavo insistía en renovar semanalmente. Para Lucas, que permanecía en recuperación tras la exitosa cirugía, esta nueva configuración familiar representaba la concreción de un sueño secreto. «¿Cuándo puedo quitarme la escayola, mamá?», Ale preguntó a Rosalía una mañana, mientras ella le cambiaba las vendas que protegían los puntos. El mamá se le había escapado naturalmente, sorprendiendo a ambos. Lucas se ruborizó intensamente.
mientras Rosalía se quedó paralizada por un instante. «Lo siento», murmuró el niño avergonzado. «Es que usted me cuida como la madre de Pedro cuida de él». Rosalía sintió un nudo en la garganta. «No tienes que disculparte, cariño. Me siento honrada de que te sientas así conmigo. Pero recuerda que tienes una madre que te quiere, aunque esté lejos». Patricia aún no había regresado de viaje. Después de enterarse del accidente, había prometido volver inmediatamente, pero complicaciones profesionales la mantuvieron en Chicago. Sus videollamadas con Lucas se habían vuelto más frecuentes pero breves. El niño, aunque educado, claramente se sentía más cómodo en la presencia física de Rosalía y Gustavo. El médico dijo que en unas 3 semanas más podrás cambiar esa escayola grande por una bota ortopédica, respondió Rosalía finalmente, retomando la pregunta inicial. Pero hasta entonces, necesitamos cuidar bien esos puntos y seguir al pie de la letra la fisioterapia. Lucas asintió solemnemente, como si recibiera una misión importante. Su pequeña habitación había sido completamente reorganizada para acomodar la nueva realidad. La cama posicionada para facilitar la movilidad, muletas coloridas apoyadas en la pared. Taina las había decorado con pegatinas de superhéroes y una pequeña mesa adaptada, donde podía dibujar y hacer las lecciones que una profesora particular le traía 3 veces por semana. ¿Puedo ir a la sala? Taina prometió ayudarme con el nuevo capítulo de nuestra historieta. Claro que puedes. Déjame solo coger tus muletas. En el pasillo, Rosalía encontró a Gustavo saliendo de la oficina cargando algunos papeles. Usaba gafas de lectura, un detalle que ella había descubierto recientemente y encontraba peculiarmente encantador. «¿Cómo está hoy?», preguntó quitándose las gafas y guardándolas en el bolsillo de la camisa. «Bien, los puntos están cicatrizando correctamente y parece menos incómodo con la escayola». Gustavo sonrió, acercándose para depositar un suave beso en su frente, un gesto que se había vuelto rutinario entre ellos, una forma de afecto que respetaba los límites que Rosalía había impuesto para ese periodo de adaptación. «¿Y tú? ¿Cómo estás?». La pregunta era sencilla, pero cargada de significado. Rosalía sabía que él se refería no solo al cansancio físico de los cuidados con Lucas, sino principalmente a la turbulencia emocional de aquella nueva vida. «Estoy bien», respondió con sinceridad. «Diferente, pero bien». Diferente era, de hecho, la palabra correcta. En solo un mes, su vida había dado un giro completo. Del pequeño apartamento en la periferia al lujoso ático. De las preocupaciones constantes por las facturas atrasadas a la seguridad financiera que la generosidad de Gustavo proporcionaba. De la soledad compartida solo con Taina, a una rutina de 4 personas que día tras día aprendían a funcionar como una familia. «Taina recibió ayer los resultados de la simulación de la selectividad», comentó ella. «Quedó entre los 10 primeros del curso preuniversitario». El rostro de Gustavo se iluminó con genuino orgullo. «Eso es fantástico. Necesitamos celebrarlo. ¿Qué tal una cena especial esta noche? Puedo reservar en Diverexo, o si prefieren algo más informal». «En realidad», interrumpió Rosalía con una sonrisa, «Taina dijo que solo quiere una noche de pizza y películas, con todos nosotros». Algo en aquella simplicidad tocó a Gustavo profundamente. Él, que había pasado años midiendo el éxito en números, logros y bienes materiales, ahora encontraba felicidad genuina en momentos como aquel. Una familia reunida en torno a pizza y una película, celebrando las pequeñas victorias diarias. «Pizza y película será entonces», asintió, rodeando la cintura de Rosalía con el brazo mientras caminaban hacia la sala. Allí encontraron a Taina y Lucas inclinados sobre una gran hoja de papel, dibujando lo que parecía ser un hospital. «Y aquí será la sala de espera», explicaba Lucas señalando con el lápiz. «Tiene que tener revistas geniales y un lugar para que los niños dibujen mientras esperan». «Buena idea», asintió Taina. «Y podríamos tener un espacio solo para adolescentes también, con ordenadores para estudiar». Gustavo y Rosalía intercambiaron miradas intrigadas. «¿Qué están planeando ahí?», preguntó Gustavo acercándose para ver mejor el dibujo. «La clínica de Taina», respondió Lucas como si fuera obvio. «Cuando sea médica,
Abrirá una clínica para personas que no pueden pagar, y yo dibujaré historietas para los niños que sean sus pacientes. Taina se ruborizó ligeramente. Es solo un sueño tonto. Lucas quiso dibujar cómo sería. No es tonto, replicó Gustavo con seriedad. Es un sueño noble. Y sabes una cosa, creo que podría hacerse realidad. ¿Cómo así?, preguntó Taina, ahora genuinamente curiosa. Bueno, mi empresa tiene una fundación que financia proyectos sociales. ¿Ya pensaste cómo sería una clínica comunitaria en un barrio necesitado? Con médicos voluntarios, precios accesibles para quien puede pagar un poco y atención gratuita para quien no puede. Los ojos de Taina brillaron. Sería increíble, pero eso costaría mucho dinero. El dinero es solo una herramienta. Taina, lo que importa es el propósito detrás de él, respondió Gustavo, sorprendiéndose a sí mismo con aquella filosofía que hasta hace poco habría sonado absurda para el ejecutivo implacable que había sido. Rosalía observaba la escena con una mezcla de emoción y cautela. Ver a Gustavo incentivar los sueños de su hija era conmovedor, pero temía que estuvieran construyendo castillos en el aire. Es un proyecto para el futuro, intervino diplomáticamente. Primero, Taina necesita aprobar la selectividad, graduarse. Son muchos años por delante. Precisamente, asintió Gustavo, tiempo suficiente para planificarlo todo bien. ¿Quién sabe si cuando estés en el tercer año de la universidad ya podamos iniciar la implementación? El terreno que tengo en la zona este quedaría perfecto. La emoción de todos era contagiosa. Pronto estaban los cuatro inclinados sobre el dibujo, añadiendo detalles, discutiendo posibilidades, soñando juntos con un futuro compartido. Para un observador externo, parecerían una familia común planeando un proyecto ambicioso, no un ejecutivo multimillonario, su niñera, el hijo de él y la hija de ella. Por la noche, según lo acordado, se dispersaron por la amplia sala para la sesión de cine improvisada. Lucas, con la pierna escayolada apoyada en cojines, ocupaba el centro del sofá más grande. Gustavo y Rosalía se sentaban cada uno a un lado de él, mientras Taina se acomodaba en el sillón adyacente. Cajas de pizza, refrescos y un enorme cuenco de palomitas completaban el escenario. ¿Qué película vamos a ver?, preguntó Gustavo pasando el brazo por el hombro de Lucas. Una aventura de altura, respondió el niño prontamente. Es la historia de un viejito gruñón que aprende a tener una familia de nuevo. Los adultos intercambiaron miradas divertidas ante la elección tan apropiada. Mientras la colorida historia se desarrollaba en la pantalla, Rosalía no pudo evitar notar las similitudes entre el viaje emocional de Carl Fredricksen y la transformación de Gustavo en las últimas semanas. En un momento dado, cuando el personaje de Eli decía que la aventura está ahí fuera, Rosalía sintió la mano de Gustavo buscar la suya discretamente, por detrás de la espalda de Lucas. Sus dedos se entrelazaron, en un gesto silencioso pero cargado de promesas. 3 días después, Patricia finalmente regresó a España. Su visita al apartamento fue breve y tensa. Entró como un huracán, cargada de regalos para Lucas y preguntas incisivas sobre su recuperación. Cuando percibió la dinámica establecida entre su hijo y Rosalía, la naturalidad con la que él le pedía ayuda a ella, la confianza con la que seguía sus instrucciones para los ejercicios, su rostro se endureció visiblemente. «Necesitamos hablar», le dijo a Gustavo llevándolo a la oficina. Rosalía y Taina permanecieron en la sala con Lucas, fingiendo no escuchar las voces alteradas que escapaban por la puerta entreabierta. Frases como «¿qué tipo de arreglo es este?» y «no puedes simplemente reemplazar» llegaban a sus oídos. Rosalía se mantuvo tranquila, distrayendo a Lucas con un juego de mesa, pero por dentro su corazón latía acelerado. Después de casi 1 hora, la puerta de la oficina se abrió. Patricia salió primero, visiblemente alterada, seguida por Gustavo, cuya expresión era una mezcla de determinación y alivio. Lucas, «Cariño, mamá tiene que irse ahora», anunció Patricia, acercándose para abrazar a su hijo. «Pero volveré el fin de semana para recogerte. Pasaremos el domingo juntos, solo nosotros dos, ¿está bien?» El niño asintió, devolviendo el abrazo con menos entusiasmo del que había mostrado al recibir los regalos.
Patricia lanzó una última mirada evaluadora a Rosalía antes de salir, dejando en el aire una tensión palpable. Aquella noche, después de que Lucas y Taina estuvieran dormidos, Gustavo encontró a Rosalía en la terraza del ático, contemplando las luces de la ciudad. Ella aceptó, dijo simplemente, colocándose a su lado en la barandilla. No sin resistencia, pero aceptó. ¿Aceptó qué exactamente?, preguntó Rosalía, aunque ya imaginaba la respuesta. Que se queden. Que esta nueva configuración pueda continuar. Le expliqué lo feliz que está Lucas. Cómo todo cambió para mejor. ¿Cómo nosotros cuatro? ¿Nosotros cuatro qué?, incentivó Rosalía cuando él dudó. Cómo nosotros cuatro nos convertimos en una familia, completó Gustavo girándose para mirarla. No una familia convencional, pero una familia. Aún así, y como no quiero renunciar a esto. Rosalía sintió el corazón acelerarse. ¿Y ella estuvo de acuerdo? Ella entendió que es lo mejor para Lucas y que yo, bueno, que estoy comprometido con esto. Contigo y con Taina. El silencio que siguió fue llenado solo por los sonidos distantes de la ciudad y por la respiración de ambos, que se volvía cada vez más sincronizada. Tengo miedo, confesó Rosalía finalmente. Miedo de que esto sea solo un momento, una fase, que un día usted se despierte y se dé cuenta de que somos de mundos demasiado diferentes, que Taina y yo no pertenecemos a esta vida. Gustavo tomó sus manos entre las suyas, como había hecho en el hospital. Yo también tengo miedo, miedo de no ser el hombre que tú y Taina merecen, miedo de que Lucas se apegue aún más y luego sufra si algo sale mal, miedo de fracasar como fracasé en mi matrimonio. Entonces, ¿por qué arriesgarse?, preguntó ella casi en un susurro. Porque por primera vez en años siento que estoy viviendo de verdad. No solo existiendo, acumulando dinero, poder y cosas, sino viviendo, sintiendo, preocupándome. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Rosalía. Gustavo la enjugó delicadamente con el pulgar. No tengo todas las respuestas, continuó él. No sé exactamente cómo vamos a hacer que esto funcione a largo plazo. Pero sé que quiero intentarlo, contigo, con Taina, con Lucas, un día a la vez. Lentamente, como si pidiera permiso, se inclinó y tocó sus labios con los suyos. Un beso suave, casi reverente, sellando un pacto no verbalizado entre ellos. Cuando se separaron, Rosalía sonreía a través de las lágrimas. Un día a la vez, asintió. En las semanas que siguieron establecieron una rutina que sorprendentemente funcionaba bien. Lucas pasaba los domingos con Patricia, quien gradualmente parecía aceptar la nueva realidad. Gustavo redujo permanentemente sus horas en la oficina, delegando más responsabilidades y priorizando su presencia en casa. Taina floreció con acceso a recursos educativos de calidad, dedicándose integralmente a sus estudios. Y Rosalía, contra todo pronóstico, se permitió soñar, no solo con el futuro de su hija, sino con el suyo propio. Se matriculó en un curso técnico de enfermería, un deseo dormido durante años por falta de tiempo y recursos. Gustavo la apoyó incondicionalmente, adaptando los horarios de la casa para acomodar sus clases nocturnas. Una tarde, mientras ayudaba a Lucas con la fisioterapia, el niño hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. «Rosalía, ¿tú y mi padre van a casarse?» Ella casi dejó caer el cojín que sostenía. «¿Por qué preguntas eso, cariño?» «Porque se miran como la gente que se ama en las películas, y porque sería genial si fueras mi madrastra de verdad». La sinceridad infantil la desarmó completamente. «Las cosas entre adultos son un poco más complicadas, Lucas. Tu padre y yo estamos conociéndonos mejor. Pero a ti te gusta él, ¿verdad? De la misma manera que a él le gustas tú». Rosalía sonrió, incapaz de mentir. «Sí, me gusta mucho». La sonrisa que iluminó el rostro de Lucas valió más que 1000 palabras. Sin darse cuenta, ella le había dado al niño algo que él deseaba profundamente: la esperanza de una familia reconstituida, donde el amor reemplazaría el vacío dejado por el divorcio de sus padres. Aquella noche, mientras cenaban todos juntos, un hábito que se había vuelto sagrado, Gustavo hizo un anuncio. «Tengo una sorpresa para ustedes. He reservado una casa en la playa para el próximo feriado. Lucas ya tendrá la bota ortopédica. Podrá moverse mejor. ¿Qué les parece?» «¿Qué playa?»,
Preguntó Taina animada. Marbella. Es una casa grande, con piscina, pertenece a un amigo que la prestó. Creí que merecemos un descanso, después de todo lo que hemos pasado. La idea de un viaje en familia, y así es como se pensaban a sí mismos ahora, como una familia, llenó a todos de expectación. Comenzaron inmediatamente a planificar actividades, a listar lo que llevarían, a discutir la logística, considerando las limitaciones de movilidad de Lucas. Más tarde, cuando los niños ya se habían retirado, Gustavo encontró a Rosalía en la habitación, organizando algo de ropa. «Tuve otra idea», dijo él, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. «Pero esta es solo para ti». Se sentó al borde de la cama, invitándola a unirse a él. Cuando ella lo hizo, sacó una pequeña caja del bolsillo. «No es una petición formal», explicó rápidamente al ver la expresión de alarma en su rostro. «Todavía no. Sé que necesitamos más tiempo, que hay mucho que considerar». Abrió la caja revelando no un anillo, sino una delicada cadena de oro con un colgante en forma de corazón. «Es una promesa», continuó, «de que pase, lo que construimos aquí es real, y de que estoy comprometido a que funcione, en el momento adecuado para todos nosotros». Rosalía tocó el colgante con la punta de los dedos, emocionada. «Es hermoso, así como lo que nos pasó, inesperado, no planeado, pero indiscutiblemente bello». Mientras Gustavo le colocaba la cadena en el cuello, Rosalía reflexionaba sobre la improbable jornada que los había traído hasta allí. Desde la primera mañana en la empresa, con Lucas aburrido y Gustavo distante, hasta aquel momento de intimidad genuina, de confianza mutua, de amor naciente. No era un cuento de hadas tradicional, no había príncipe rescatando a damisela, ni transformaciones mágicas, ni soluciones instantáneas. Era una historia real, con miedos reales, desafíos reales y personas imperfectas, intentando día tras día construir algo significativo a partir del azar que las había unido. Y quizás fuera precisamente esa imperfección, esa humanidad compartida, lo que hacía que lo que tenían fuera tan precioso. Porque al final, no se trataba de mundos diferentes encontrándose, sino de personas descubriendo que, en lo que realmente importa, no somos tan diferentes. 2 años pasaron desde el accidente en la Sierra de Guadarrama. Lucas, ahora de 10 años, corría por los pasillos del apartamento sin ningún rastro de la fractura que lo había inmovilizado. Su talento para el dibujo había florecido y sus historietas se publicaban en el periódico del colegio. «Taina, mira lo que llegó», Feras gritó irrumpiendo en la habitación de su hermana con un sobre en las manos. Taina, a sus 19 años, levantó los ojos del grueso libro de anatomía. El primer año de medicina en la UCM estaba siendo desafiante, pero su determinación solo había aumentado. «Es de la fundación de papá. Creo que es sobre la clínica», explicó Lucas entregando el sobre. Dentro, un documento oficial informaba que el proyecto de la Clínica Comunitaria Esperanza había sido aprobado por el Consejo Directivo de la Fundación Meneses, con inicio de las obras previsto para el próximo semestre. «No lo puedo creer», exclamó Taina. «Tenemos que contárselo a mamá». Encontraron a Rosalía en la cocina. A sus 40 años ella exhibía una belleza serena. El uniforme de niñera hacía mucho que había sido reemplazado por ropa que reflejaba su personalidad. En el cuello, el colgante en forma de corazón que Gustavo le había dado permanecía como símbolo de una promesa cumplida. «Mamá, el proyecto de la clínica fue aprobado», anunció Taina mostrando la carta. «Esto merece una celebración especial», declaró Rosalía. «Voy a preparar aquella zarzuela de mariscos que tanto les gusta». En los últimos 2 años, Rosalía había concluido el curso técnico de enfermería y había iniciado una carrera universitaria. Su conocimiento sería fundamental para la clínica comunitaria que planeaban. La transformación de Gustavo también había sido notable. El ejecutivo, obsesionado por los resultados, había abierto gradualmente espacio para un hombre que encontraba propósito en proyectos sociales y momentos familiares. Por la noche, cuando Gustavo llegó con 2 botellas de vino, fue recibido por una familia en fiesta. «Por el proyecto Esperanza», brindó él,
y por la familia extraordinaria que lo hizo posible. Mientras saboreaban la zarzuela de mariscos, planificaban los próximos pasos: la ceremonia de colocación de la primera piedra, la selección de los primeros voluntarios, la compra de equipos. «Necesitamos definir los servicios iniciales», comentó Gustavo. «Clínica General, Pediatría y Ginecología. Hay un laboratorio básico», añadió Taina, «para exámenes sencillos. Podríamos tener una sala de lectura con historietas para los niños», sugirió Lucas. Más tarde, cuando los niños se retiraron, Gustavo y Rosalía se sentaron en la terraza, como hacían casi todas las noches. «¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí?», Taina preguntó Gustavo. «¿Cuando temías no pertenecer a este mundo?» «Parece que fue hace una eternidad», respondió Rosalía. «Usted era el ejecutivo implacable que apenas tenía tiempo para su hijo. Y yo era la niñera asustada con el lujo. Y míranos ahora», completó él, «una familia construyendo una clínica juntos». «Creo que finalmente encontramos nuestro lugar», murmuró ella. «No en su mundo o en el mío, sino en nuestro mundo». Al día siguiente, visitaron el terreno donde la clínica sería construida. Ubicado en el límite entre Vallecas y un barrio vecino, el espacio de 2.000 metros cuadrados se transformaría en un centro de salud comunitario. «Aquí será la recepción», explicaba Taina, caminando con planos arquitectónicos en mano. «Y allí detrás los consultorios». Lucas seguía a su hermana, colocando pequeñas placas coloridas que había preparado: pediatría, sala de espera, farmacia. En poco tiempo, vecinos curiosos se acercaron. Rosalía, Taina y Lucas explicaban el proyecto, respondían preguntas, escuchaban sugerencias. Entre los residentes, Rosalía reconoció a doña Josefa, su antigua vecina. «¿Rosalía? ¿Eres tú misma, muchacha?», exclamó la señora. «¿Y este señor elegante es su marido?», preguntó señalando a Gustavo. «Estamos juntos, sí», respondió Rosalía. «Y aquella es mi Taina, estudiando medicina. Y el niño de allí es Lucas, nuestro hijo menor». Las palabras fluyeron naturalmente, sin necesidad de explicaciones sobre la formación no convencional de aquella familia. «Dios escribe recto, con renglones torcidos», comentó doña Josefa. «Siempre fuiste especial, muchacha». Aquella noche, Gustavo sorprendió a Rosalía con una propuesta. «¿Y si nos casáramos antes de la inauguración de la clínica? Una ceremonia sencilla en la comunidad. Algo que simbolice también nuestro compromiso con el proyecto». «Sería perfecto», respondió ella besándolo. En los meses siguientes, las obras avanzaron rápidamente. Gustavo se involucró personalmente, usando su influencia para acelerar procesos burocráticos. Taina acompañaba cada etapa, aprendiendo sobre gestión hospitalaria. Lucas creó historietas educativas sobre salud, y Rosalía coordinaba el equipo responsable de la acogida. Paralelamente, preparaban discretamente la ceremonia de boda. Una semana antes de la inauguración oficial de la clínica, se reunieron en la pequeña capilla del barrio. «¿Por qué estás llorando?», preguntó Lucas a Taina. «Porque estoy feliz», explicó ella. «Feliz de ver a nuestra familia oficialmente unida y porque nuestro proyecto está a punto de funcionar». La ceremonia fue breve y emocionante. Los votos hablaban no solo de amor romántico, sino de colaboración y del compromiso compartido con causas mayores. «Cuando te conocí, Rosalía, estaba perdido en un mundo de números», declaró Gustavo. «Tú me enseñaste que el éxito no se mide en cifras, sino en vidas transformadas. Y tú me mostraste que los sueños pueden hacerse realidad», respondió ella. «Que la familia no se define por convenciones, sino por la elección diaria de amar». A la salida de la capilla, fueron sorprendidos por decenas de vecinos de la comunidad formando un pasillo, aplaudiendo y lanzando pétalos. Doña Josefa se acercó con un ramo de flores silvestres. La comunidad quería agradecer, no solo por la clínica, sino por mostrar que es posible unir mundos diferentes por una causa común. Aquella noche, en la pequeña fiesta en el salón comunitario, Rosalía observó a su familia interactuando con naturalidad entre vecinos de su infancia, colegas de Gustavo, amigos de Taina y amiguitos de Lucas. Era como si mundos diferentes finalmente se fusionaran en uno solo, un espacio donde las diferencias no separaban,
sino que enriquecían. ¿En qué piensas?, preguntó Gustavo ofreciéndole champán. En cómo llegamos hasta aquí, respondió. Cuando entré en aquella oficina hace 2 años, nunca imaginaría que estaríamos celebrando nuestra boda, a punto de inaugurar una clínica. Dicen que los mejores encuentros son aquellos que el destino arregla cuando estamos ocupados haciendo otros planes, comentó él. ¿Crees en el destino? Creo que existen personas destinadas a transformar nuestras vidas, a convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y estoy seguro de que tú eres esa persona para mí. Mientras se besaban, rodeados del calor de amigos y familiares, sabían que aquello no era un final feliz, sino un capítulo de una historia en construcción. Una historia sobre el coraje de empezar de nuevo, sobre familias formadas por elección, y sobre cómo el amor verdadero puede transformar comunidades enteras cuando se dirige al bien común. El auditorio de la Facultad de Medicina de la UCM estaba repleto. En la primera fila, una familia esperaba con emoción. Rosalía a sus 45 años, con un vestido azul turquesa. Gustavo con orgullo estampado en los ojos. Lucas a sus 14 años, elegante en su primer traje. Y doña Josefa, ahora octogenaria, invitada especial para este momento histórico. Ella es la oradora de la promoción, repetía Lucas, revisando el programa de la ceremonia. También estaban presentes jóvenes becarios del programa educativo de la Fundación Meneses, incluyendo a María Eduarda, que había seguido los pasos de Taina y cursaba medicina en la misma universidad. En los últimos años, la vida de aquella familia improvisada se había consolidado en una historia de superación. La clínica comunitaria se había convertido en un modelo de atención humanizada. Rosalía, graduada en enfermería, coordinaba a 20 profesionales. Gustavo había dividido su carrera entre la empresa y la filantropía. Lucas había desarrollado un programa de arteterapia para niños en tratamiento. Y Taina, que un día había estudiado a la luz de las velas, se graduaba con honores después de 6 años de dedicación. Las luces del auditorio se atenuaron. Uno a uno, los profesores entraron en procesión, seguidos por el rector y el decano. Después del himno nacional y los discursos institucionales, llegó el momento de la entrada de los graduados. Cuando se anunció el nombre Taina Concepción Meneses, Rosalía no contuvo las lágrimas. Allí estaba su hija, la niña que había crecido en condiciones adversas, representando no solo su logro personal, sino la victoria de una comunidad. Taina Concepción Meneses, aprobada con distinción y honor al mérito por su trabajo sobre modelos accesibles de atención comunitaria en regiones de vulnerabilidad social, anunció el maestro de ceremonias. Al subir al escenario, Taina buscó a su familia. Sus ojos encontraron los de Rosalía y un diálogo silencioso de amor y gratitud pasó entre ellas. Pronto llegó el momento del discurso de la oradora de la promoción. Taina ajustó el micrófono y respiró hondo. Buenos días a todos. Es un honor para mí representar a mis colegas en este momento significativo, comenzó ella. Hoy celebramos no solo la conclusión de un curso, sino la consolidación de un compromiso con la vida y el bienestar de aquellos que confiarán en nuestras manos sus momentos vulnerables. Su voz adquirió un tono personal. Mi viaje comenzó en una pequeña casa donde mi madre, una trabajadora incansable, plantó la semilla de un sueño aparentemente inalcanzable. Estudié a la luz de las velas, con libros prestados, en medio de la escasez, mirando a Rosalía. Continuó. En ese escenario improbable aprendí las lecciones más valiosas, que la curación comienza con empatía, que la dignidad es un derecho, no un privilegio, que cada persona merece ser vista con respeto. Volviéndose hacia Gustavo y Lucas, prosiguió. Mi vida cambió cuando el destino puso en nuestro camino a personas que transformaron lo imposible en posible, que nos enseñaron que la familia va más allá de los lazos de sangre. Se construye con elecciones diarias, con corazones que se abren. Con voz embargada compartió. Hace 5 años, participé en la fundación de una clínica que atiende a la población de donde vengo. Vi cómo el acceso a la salud transforma comunidades enteras. Vi a niños como yo, obteniendo un ejemplo concreto de que los sueños son posibles.
Concluyó con convicción. La medicina que practicamos nunca será solo técnica, sino un acto de conexión humana, de coraje que tiembla pero actúa, de generosidad que ofrece tiempo, no sobras. Seamos médicos que curan no solo con ciencia, sino con humanidad en nuestros corazones. El auditorio estalló en aplausos. Lucas silbaba, mientras Gustavo y Rosalía de la mano lloraban de orgullo. Después de la ceremonia, cuando Taina finalmente alcanzó a su familia, no hubo necesidad de palabras. El abrazo colectivo lo dijo todo. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró Rosalía. «No lo habría logrado sin ustedes», respondió Taina. Gustavo carraspeó, controlando la emoción. «Tenemos una sorpresa». La condujeron fuera del auditorio, donde pacientes de la Clínica Comunitaria Esperanza esperaban con carteles de felicitación y flores. «Doctora Taina», gritaron al unísono. La joven médica abrazó a cada uno de ellos, reconociéndolos por su nombre, preguntando por sus condiciones. Para aquellas personas, ella representaba la esperanza de que los sueños son posibles independientemente del origen. Lucas le entregó un sobre formal de la Fundación Meneses. Dentro, un documento informaba la aprobación de la expansión de la clínica, con la creación de un centro de especialidades médicas que llevaría el nombre Centro Doctora Taina Concepción. «Y hay más», añadió Gustavo. 10 becas completas para estudiantes de la comunidad que quieran seguir carreras en la salud. El programa se llamará Futuro Esperanza, y tú serás la mentora. Aquella noche celebraron con una cena especial en el apartamento. Cuando todos ya se habían retirado, Rosalía encontró a Taina en la terraza. «¿En qué piensas?», preguntó colocando un chal sobre los hombros de su hija. «En cómo llegamos hasta aquí», respondió Taina. «¿Recuerdas cuando fuiste a trabajar para un ejecutivo con un hijo pequeño?». Rosalía sonrió. «Recuerdo que me advertías que era solo un trabajo temporal. Y mira lo que pasó», continuó Taina. «Encontramos una familia. Realizamos sueños imposibles. Lo que más feliz me hace es ver que mantuviste tu compromiso con aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades», comentó Rosalía. «Eso es mérito tuyo y de papá», respondió Taina. «Ustedes nos mostraron que el privilegio trae responsabilidad, que los puentes entre mundos diferentes son necesarios. Mañana empiezo como médica residente», comentó Taina. «Trabajaré parte del tiempo en nuestra clínica, atendiendo a las personas que vi sufrir durante mi infancia. El círculo se completa», observó Rosalía. «No», corrigió Taina. «Es solo el comienzo de un nuevo ciclo». A la mañana siguiente, la familia se reunió para el desayuno antes de que Taina saliera para su primer día como médica. Las despedidas fueron breves pero emotivas. Cuando el ascensor llevó a Taina al inicio de su jornada, Rosalía, Gustavo y Lucas permanecieron por un momento de la mano, simbolizando todo lo que habían construido juntos. «¿Qué vamos a hacer hoy?», le preguntó Lucas. «Tengo una reunión sobre la expansión de la clínica», respondió Gustavo. «Podrían venir. Después almorzaremos en aquel restaurante que les gusta. Y por la noche preparamos algo para Taina. Quizás aquel pastel de chocolate», sugirió Rosalía. «Con extra de sirope», completó Lucas. Y así, con planes sencillos para un día común, la familia siguió adelante. Ya no como personas de mundos diferentes, unidas por circunstancias extraordinarias, sino como una unidad forjada por elecciones diarias de amor y propósito compartido. Porque la familia se construye en las pequeñas elecciones cotidianas, en la decisión de estar presente, en el coraje de ofrecer y aceptar ayuda, en la generosidad que transforma recursos en oportunidades, en el respeto a las diferencias que enriquecen en lugar de separar. Y cuando tendemos la mano para ayudar a alguien, frecuentemente descubrimos que estamos siendo salvados por aquellos a quienes pensábamos estar salvando. Porque el amor verdadero, cuando se comparte, nunca disminuye, solo se multiplica. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Rosalía, Gustavo, Taina y Lucas haya tocado sus corazones. Para seguir esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el icono de la izquierda.
Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la belleza de los encuentros transformadores. Hasta el próximo encuentro.